Bienvenidos a la ponencia sobre el docente creador. Si queremos que nuestros estudiantes sean creativos, es necesario que el docente sea un irradiador de creatividad. Y esa irradiación solo es posible mediante su educador creador. Y como técnica de trabajo vamos a aplicar el método Chekhov, que fue un director de teatro que desarrolló una metodología psicofísica para entrenar a los actores y que fuesen capaces de sacar a su yo creador de tal manera que fuesen capaces de identificarse con su personaje y hacer vibrar al público con su representación. No utilizaba métodos tradicionales como el de Stanislavski, que consistía en que el actor recordaba sus emociones del pasado y trataba de identificar esas emociones del personaje con sus recuerdos. No, Chekhov lo que hacía era mirar hacia adelante, no hacia la memoria, sino hacia la imaginación. Y entonces vivía de una manera original y creadora ese personaje. Pues esto mismo es lo que pretendo lograr con el docente a la hora de presentar los contenidos. Hacer de cada contenido ante cada grupo de estudiantes una experiencia nueva, donde los estudiantes viven los contenidos y logran identificarse con ellos para aprenderlos de manera significativa. La técnica de Chekhov consiste en que al personaje que el actor tendría que representar se le rodean como una serie de bombillas que iluminan al personaje de distintas perspectivas. Y él lo que comenta es que simplemente con encender 2 o 3 bombillas ya el personaje queda iluminado y resulta inspirador para el espectador. Y el hecho de encender 2 o 3 bombillas en sí mismo invita a que se enciendan las demás bombillas. Por lo tanto, nuestro proceso como educadores creadores va a ser el trabajar estas bombillas y cómo lograr que se enciendan en nuestra docencia para que el alumno vea esa interioridad y habite el contenido, que no solo lo adquiera o que lo construya, sino que lo viva en su integridad y lo haga original. La primera bombilla sería la caracterización, el cuerpo y ese imaginario del docente. Y lo podríamos identificar con una pedagogía viva, hacer que el docente viva el contenido. Para eso es necesario caracterizarse e identificarse plenamente con ello. Esto hará que el alumno tenga una experiencia más viva. No simplemente se transmiten contenidos, sino que se experimentan los contenidos. Y esto pues, se hace con todo tipo de recursos habituales de manipulación de los contenidos, de trabajo activo, de trabajo cooperativo. Es decir, que el docente en este caso lo que hace es una contextualización y una vivencia donde no solo se trabajan los contenidos de una manera como en un laboratorio, sino que se convierten en algo vivo, ¿no? Y si es posible, pues se lleva a la vida misma para trabajarlo de una manera muy transferible. Otra bombilla es la composición, porque cada contenido no es un segmento aislado, no son temas, sino que el alumno tiene que ver que es toda una realidad que es intuitiva y que es totalmente correlacionada unas cosas con otras, ¿no? Que la suma del todo es mayor que la suma de sus partes. Por eso no tendría sentido para un educador creador trabajar sobre el concepto de tema estudiado, tema examinado, tema olvidado, sino que cada uno de los contenidos se va como acumulando en una realidad que se va enriqueciendo y al final lo que tenemos es una realidad conjunta a la que podemos acceder desde distintos puntos de vista porque todo forma una gran unidad. El gesto psicológico es muy importante. Es esa actitud del docente que vive el contenido, que lo domina, que transmite credibilidad y da confianza. El alumno se siente ante una persona con autoridad moral. Para eso es fundamental que los docentes no solo conozcan muchas metodologías, sino que tengan pasión por el contenido que están transmitiendo y tengan un conocimiento profundo y que deje como muchas puertas abiertas. No tener el afán de decirlo todo,
¿no? Que eso aturulla al estudiante, sino el darle posibilidad de que siga investigando por su cuenta. Eso lo conseguirá si consigue despertar ese gusanillo por el interés que tiene esa realidad para su propia vida y para su futuro. Otro rasgo inspirador es el estilo. Cada profesor va a tener su estilo y esto es importante para que el que aprende encuentre el contenido más allá del estilo del profesor. Y el profesor tiene que también velar porque cada estudiante sea capaz de expresar ese mismo contenido con su propio estilo. Sería un error importante que tratasen los docentes de hacer que sus estudiantes imiten el estilo del docente, ¿no? Sería no encarnar el contenido. Por lo tanto, el contenido, que es como un absoluto en el que habitamos, cada habitante del contenido lo va a habitar a su manera. Y esto es muy importante porque es la manera de vivir el contenido de manera crítica y de manera creativa, ¿no? El sentimiento de verdad es otro patrón esencial, una bombilla clave. El alumno tiene que descubrir que es auténtico, es cierto, es un conocimiento que no está pues camuflado, enmascarado por ideologías, por creencias, por opiniones, que el profesor no puede ser un embaucador, una persona que aproveche precisamente sus habilidades expresivas para ser como una especie de flautista de Amelín. Inspirar no es avasallar para que el alumno se sienta atraído al profesor, sino precisamente es esa bombilla que ilumina para que el alumno se sienta no atraído por el profesor, sino atraído por el contenido. Otra bombilla muy interesante es el sentimiento o el sentido de facilidad. Cuando el docente domina el contenido, domina la metodología, el alumno se siente como muy a gusto trabajando dentro de esa dinámica y tiene la impresión de que es fácil, de que es sencillo. Imaginemos, por ejemplo, la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? Uno lo ve ahí en la piedra y parece que es algo fácil, pero hay un trabajo muy, muy técnico, muy desarrollado y es lo que lleva a la competencia, al desempeño, al rigor, pues aquello que parece que si lo analizamos es tremendamente complejo, pues lo llegamos a hacer con mucha facilidad. Esto es importante que el docente lo vaya adquiriendo en función también de su experiencia, ¿no? Y esa facilidad va a transmitir que el alumno tenga confianza para aspirar a esa facilidad al gestionar esa información y desarrollar esas habilidades, ¿no? Otra bombilla es el sentimiento de forma. Aquí es considerar que cada profesor tiene su propia metodología. Cada contenido es más, más viable según unas metodologías que otras. Y dependiendo también del contexto, unas metodologías van a ser más eficaces o más eficientes o efectivas que otras. Por lo tanto, la forma con que esos contenidos son experimentados en el aula va a depender del momento, de las circunstancias, de las características del profesor, de las características del alumno, de los tiempos disponibles, de los espacios. Por lo tanto, no se trata de como encorsetarse en una metodología, ya sea porque es innovadora o como me da seguridad lo tradicional. No, vamos a buscar esa metodología que mejor se ajuste y mejor responda a las necesidades concretas de aquí y ahora para nuestros estudiantes. Nos gusten o no los contenidos que a veces damos, porque puede ocurrir que efectivamente nosotros tenemos que dar un contenido general que en algunos aspectos no nos puede parecer atractivo. Sin embargo, tenemos que descubrir la belleza interior que hay dentro de ese contenido para que la capten nuestros alumnos, porque será la belleza lo que les emocione y esa emoción hará que el aprendizaje se arraigue mejor y se asocie al resto de aprendizaje. Es fundamental transmitir y expresar la belleza del contenido. Semejante a lo anterior, sería también ese sentimiento de globalidad, que el alumno vaya integrando los nuevos contenidos en los contenidos que ya tiene, para que su cabeza vaya formando un gran esquema, una gran cosmovisión donde encajan los contenidos y a la vez él duda de sus encajes, porque esa globalidad permite reencajar, cuestionar y criticar y recrear esa realidad. Pero para ello es necesario que haya una globalidad, un sentido, un significado pleno de todo lo que va aprendiendo
eso facilita un aprendizaje significativo y una capacidad para ser creativo en la resolución de problemas. Otro punto importante es la sensibilidad, el darnos cuenta de que hay contenidos más áridos, más duros, más antipáticos para los alumnos. Tenemos que ubicarnos dentro de esa actitud que va a tener el estudiante, pues que no controla el contenido y que intenta aprenderlos, pero le resultan una amenaza para su prosperidad o su calificación. Pues ser sensible, ser empáticos, ser comprensibles, saber abrir nuevas puertas donde acceder al contenido para que el alumno no se vea abrumado, sino que se vea invitado a profundizar de una manera o de otra. No se trata de hacer adaptaciones facilitadoras del contenido, sino adaptaciones curriculares que lo que hacen es facilitar todos los medios para llegar a la plenitud del contenido. Eso es un trabajo arduo, difícil, pero en la medida que el profesor va viviendo y vibrando con el contenido, es capaz de sintonizar y hacer sintonizar a los estudiantes con todas las posibilidades para aproximarse a la materia. El cuerpo es otro elemento fundamental. El docente no solo educa con su lenguaje verbal, sino educa con todo su cuerpo, con toda su actitud, con el tono, con los gestos, con las posturas. Transmitimos con todo nuestro ser, ¿no? Es más, se habla de que la mayoría de la comunicación nos viene con la fuerza no verbal. Pues tenemos que ver de qué manera somos capaces de meternos en el contenido y hacer que nuestros estudiantes tengan una experiencia única a la hora de trabajar los contenidos, porque somos capaces de irradiar esa fuerza con nuestra expresión, con nuestros gestos. Como bombilla maestra diría que es la imaginación, la gran bombilla, ¿no? Y esto implica que el profesor tiene que ser creativo y tiene que esforzarse por entrenar su imaginación, buscar alternativas, buscar analogías, metáforas, ejemplos, prácticas diferentes, conseguir conectar con los estudiantes, ver opciones diferentes. Esto implica un esfuerzo de preparación, pero en la medida en que uno va entrenando su imaginación, cada vez le resultará menos costoso y de manera más intuitiva será capaz de aplicarla a su proceso de enseñanza. En la medida en que nosotros conectamos con los alumnos, hay una irradiación y a la vez una receptividad. Esto significa una empatía, una comprensión. Los alumnos nos comprenden y nosotros comprendemos a los alumnos. Esto implica un quererse y querer. Y el alumno se siente aceptado, apreciado, perteneciente. Y esto, pues, por así decirlo, crea una unidad y nos hace un equipo de aprendizaje. El alumno se siente identificado y el profesor, pues, por así decirlo, aprovecha su carisma no para, pues, por así decirlo, ensoberbecerse, sino para saber apuntar hacia ese contenido que el alumno necesita y le conviene saber para seguir creciendo en su sabiduría y en sus destrezas y valores, ¿no? Otro punto importante para el docente es el arte de improvisar. Uno puede tener las clases muy planificadas y una experiencia ya de cómo funcionan las clases, pero de repente hay circunstancias que cambian el contexto, un examen que va a haber próximo de otra asignatura, el grupo está cansado porque ha tenido una actividad pues agotadora, o se están preparando la fiesta de fin de curso. O el contenido pues ha sido dado por otro profesor en otra asignatura, o que el profesor del año pasado no dio el contenido, fin. Hay muchísimas cuestiones que llevan a que los alumnos no respondan siempre de la misma manera. Puede haber incluso un conflicto entre los estudiantes. Muchas realidades que obligan a que el estudiante, a que el profesor saque su capacidad de improvisar y es esas joyas del docente, esos recuerdos que el alumno tiene como inolvidables, ¿no? Experiencias, frases, gestos, situaciones que luego los alumnos recuerdan como muy chocantes y que son específicas de ese grupo porque fue una salida del profesor para salvar una situación que se estaba enquistando, ¿no? O que se estaba bloqueando, ¿no? Tener capacidad de reacción, de rehacer, de improvisar,
de buscar alternativas. Muchas veces nos equivocaremos, pero de eso también aprenderemos y el alumno va a darse cuenta de los esfuerzos que hacemos por tratar de facilitar las cosas y cooperará de mejor manera en este sentido. No tener miedo a la improvisación, no tener miedo a hacer el ridículo y conseguiremos mejores resultados. Por otro lado, sería un error que al sentirse profesor inspirador o profesor creador, uno piense que somos como la gran bombilla, ¿no? Como el centro donde iluminamos a todos los alumnos como si fuéramos el gran Sauron, ¿no? Que todo lo ve. No, 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 no. Nosotros somos un elemento más de toda la comunidad educativa y es el conjunto otra de la gran de bombilla, el que los alumnos vean que trabajamos codo con el resto de profesores, que somos un equipo educador y que trabajamos con sus padres y que hacemos hacer al trabajo cooperativo, que trabajen entre ellos y que estamos muy unidos a la dirección, que no criticamos, que somos personas que trabajan dentro del proyecto educativo de una manera constructiva, ¿no? Pues esto es un factor también muy clave para ser inspiradores y generar un optimismo en el aprendizaje. A su vez, no podemos intentar que el contenido llegue a nuestros alumnos como un gran tsunami, donde el alumno se ve totalmente abrumado y revolcado, ¿no? Tenemos que poner el foco en aquel contenido más acorde a las necesidades, a las posibilidades, a las limitaciones, al momento en el que se encuentra el alumno. Es importante hacer ver que efectivamente el contenido es amplio, abierto, flexible, pero focalizar para centrar la atención y motivar un aprendizaje significativo y profundo, del que luego le vamos a evaluar. No tratar de llegar a todo, sino llegar a fondo, con calidad, a un contenido significativo, ¿no? Otro dato importante es el crear una atmósfera de aprendizaje. Si el ambiente está tenso, hay conflictos interiores, hay acosos, hay miedos, no es posible. Es necesario crear una cohesión dentro del grupo, una buena relación docente-educadores, y eso implicará que en momentos habrá que perder, entre comillas, el tiempo, creando lazos, creando conexiones emocionales para saber comprendernos, disculparnos y darnos nuevas oportunidades. Tenemos que estar unidos para que el aprendizaje sea realmente saludable, que no haya tensiones, que no haya temores, que no haya egocentrismos que dificultan el aprendizaje. Bien, y estos serían como el conjunto de bombillas que nos plantea Chekhov y que ahora os he planteado a vosotros como profesores para que las entrenéis. Yo lo que os recomiendo es empezar por alguna de las bombillas y poco a poco ir incorporándolas en vuestra labor cotidiana, ¿no? Y poco a poco pues iremos echando manos de unas y de otras para nosotros estar entonados y ser siempre muy luminosos a la hora de enseñar. Espero que esta presentación os haya servido de inspiración y espero que sigamos en conexión, aunque sea también de manera telepresencial. Muchas gracias por vuestra atención y aquí a vuestra disposición para lo que queráis. Un cordial saludo.